Pues bienvenidos y bienvenidas a esta 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Hoy volvemos con la Cabina del Libro, el espacio donde conversaremos de literatura y humor con diversos creadores y creadoras iberoamericanos. Nos encontramos en el espacio Talento a Bordo de Iberia y nuestro pasajero en este vuelo sin escalas es Joaquín Reyes. Ya me he tomado la biodramina para poder volar tranquilo. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Joaquín, como ya sabrán muchos, es humorista, actor, guionista y dibujante. Es una de las figuras más importantes del humor televisivo español, formando parte clave de una generación de cómicos en España con programas como La Hora Chanante y Muchachada Nui. Su trabajo combina guión, interpretación y un estilo propio basado en la caricatura, la parodia y el absurdo. Además de todo esto, que poco no es, la verdad, en 2021 publicaste tu novela Subidón. Sí, sí, parecía autoficción, pero realmente lo que yo contaba ahí era todo producto de la imaginación. Pero claro, al ser el protagonista de la novela un cómico manchego que se dedica al monólogo, pues evidentemente la gente lo identificaba conmigo, ¿no? Jugaba un poco con eso, que la voz fuera reconocible, pero todo lo que ahí se narraba no ha sucedido. Y era como una especie de narrador engañoso, ¿no? El protagonista. Es contada en primera persona, en presente. Tú acompañabas a ese cómico en ese viaje, como tú decías, una semana en su vida, donde le pasaba de todo, ¿no? Era subidas y era como auge y caída de ese comicucho manchego. Y bueno, el tema, el trasfondo de la novela, que obviamente creo que todo el mundo lo podía entrever, era la fama, ¿no? Como la fama pues te puede llegar a despistar y a convertir en algún momento de tu vida en un auténtico gilipollas. Eso es así. No es primera vez que describes a este protagonista como alguien exageradamente incómodo. En ese sentido, quería saber cómo fue la construcción de este personaje que describes así de incómodo y ubicarlo en ese lugar, y si lo describirías también como una especie de antihéroe. Sí, es un antihéroe, sí. A mí me gusta mucho. Claro, si comparo mi novela si me comparo con Gogol, pues imagínate qué desproporción. Pero me gustan mucho los personajes gogolianos y no solo de Gogol, de la literatura, ¿no? Esos en general, ¿no? De la literatura universal, los antihéroes, los personajes patéticos, ¿no? Que están muy confundidos en la vida, que se miran a sí mismos con cierta soberbia y luego son tontísimos, ¿no? Pero tenía que medirme porque no podía ser despiadado con el personaje, no debía, ya que el lector tiene que acompañarlo, ¿no? Y tiene que vivir con él esa aventura. Tenía que medirme, ¿no? Porque yo tendía a arrastrar al personaje en cuanto me dejaba llevar y tenía que medir un poco eso, sí. El humor es algo que es general dentro de las diversas disciplinas en las que te has movido, desde el humor en vivo, la ilustración, lo audiovisual y ahora también el humor escrito. Quería preguntarte qué cambia cuando pasas de hacer humor en vivo hacia una audiencia a pasarlo escrito con lectores. Tendemos a pensar que el humor es algo uniforme, que la comedia es homogénea, ¿no? Y hay muchos tipos de comedia, muchos tipos de humor. Y claro, cuando yo escribo un monólogo, por ejemplo, es muy diferente, incluso, bueno, por supuesto, la mecánica, la propia estructura del chiste. En un monólogo tú debes tener un remate por línea, con lo que los anglosajones llaman un one-liner. Debes rematar las bromas, debe haber un planteamiento y un remate. El monólogo se basa mucho en lo observacional, en observar la realidad, la vida, ¿no? La vida doméstica y sacarle punta, ¿no? Y que el público se identifique con lo que tú les estás proponiendo. Y luego, sin embargo, cuando tú escribes un relato, a mí lo que me pasa es que intento medir mucho el humor. No sé si medir, pero sí que tienes luego que podar, ¿no? Porque
porque el humor tiene que estar al servicio de la historia, no al revés, ¿no? Y a mí me pasa que yo escribo con libertad, pero luego empiezo cuando reescribo empiezo a quitar, porque tiendo a coger al lector de la solapa y intentar que se ría todo el rato, ¿no? Y luego me doy cuenta que eso es agotador, ¿no? Me tengo que apiadar del lector, como decía Kurt Vonnegut. Pues para hacer reír a un otro, siempre tenemos que partir también de analizar qué nos causa risa a nosotros mismos. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué te causa muchísima risa? Wow, yo me río muchísimo. Soy una persona ahí, soy muy risueño. Pero a mí me gusta mucho el humor físico, el slapstick. Me gusta mucho los pies de foto de Lola, de la revista Hola, me encantan. Me parece que ahí hay gente muy cachonda haciendo humor, o a lo mejor es comedia no pretendida, pero me gusta mucho también los juegos de palabras, el humor así más tonto. O sea, me río con muchas cosas, la verdad. Me gusta también el humor elaborado, la ironía, sí, y el sarcasmo, o sea, que me río bastante. Me gusta que me hagan reír. O sea, mi trabajo es hacer reír a los demás, pero a mí me gusta mucho que me hagan reír. No tengo por qué ser el protagonista en las cenas, ¿no? Afortunadamente estoy rodeado de gente muy graciosa y me río bastante. Con mis hijos también me río mucho. Me alejo de esa imagen del cómico amargado, ¿no? El cómico que luego sufre. En mi caso yo soy una persona que camina hacia el futuro con una sonrisa. Luego decía Platón que la risotada anida en la boca del necio, decía Platón. Pero claro, Platón está muerto, ¿verdad? Cuando hablamos de comedia, no solamente en el nivel práctico, sino yéndonos también un poco a la teoría, siempre está esta conversación, esta gran pregunta, si es que el humor tiene o no límites. Cada quien tiene su propia opinión. Y lo traigo a colación porque quería saber la tuya. ¿Crees que hay temas de los cuales no se debería hacer comedia? Por una parte, creo que el humor está para forzar los límites. Es un lenguaje que te permite abordar temas que no podrías de otra manera, pero el humor tiene que también tener complicidad con la persona. Con la persona, si no es burla, ¿no? Y siempre que hay un chiste, la burla recae sobre algo, sobre alguien. Si esa persona es cómplice de tu broma, pues la aceptará. Si no, probablemente se sienta herida, ¿no? Yo creo que a mí me parece que este término de autocensura, que nos suena tan mal, yo lo interpreto como tener criterio. O sea, uno no puede decir todo lo que se le emperejile. No debe, ¿no? Todo el mundo nos medimos cuando hablamos y creo que cuando haces bromas también es bueno pensar las bromas, pensar si están bien enfocadas, si están bien dirigidas. O sea, mejor dicho, si esa es tu intención y si es tu intención, adelante, ¿no? Pero si no, si crees que vas a ofender a alguien a los que no quieres ofender, pues lo mejor es que no la hagas. Yo creo que eso no es algo malo, ¿no? El humor no deja de ser el humor es un medio, ¿no? Es un lenguaje, es una herramienta. A veces los cómicos decimos, no, es que esto es una broma, ¿no? Las bromas también se pueden criticar, ¿no? Creo que todo está sujeto a crítica y el humor también. No sé si me explico, pero bueno. Creo que eres responsable de tus bromas y es bueno que así sea. No decir luego, oh, no, es que, hombre, era una broma. Bueno, ya era una broma, pero se puede analizar y se puede criticar como cualquier otra cosa. Por supuesto. Para ir cerrando un poco, tengo entendido que tú eres un ávido lector. Ajá. Entonces quería terminar esta entrevista preguntándote, si tuvieras que estar 12 horas sentado en un vuelo, por ejemplo. Ya estuve. Cuando viajé a Tokio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué libro me leí? ¿Qué libro te leíste para que se te pase? Me leí entero Almas Muertas de Gogol, precisamente de Gogol. Me lo leí en un vuelo de Iberia. Almas Muertas, que es una novela inconclusa. O sea, el vuelo sí terminó, lo que no terminó es la novela porque no la terminó Gogol, se murió, pobrecito. Creo que el título original era Las aventuras de Chichikov, se llamaba esa novela. Luego Almas Muertas, que la trama es una novela de aventuras, de peripecias, muy divertida, donde el protagonista va comprando almas muertas, va comprando muertos para un negocio que luego no sabes para qué es porque la novela no se resuelve. Pero sí, me encanta. Y era un escritor que escribía con mucho humor y creo que se pueden decir cosas serias con humor. Me da mucha rabia que
que el humor ya se aparte, ¿no? Ah, esto no, es una novela humorística, ¿no? Es satírica, como diciendo, no trata temas graves, ¿no? Y no es verdad, ¿no? El humor, y se está comprobando en la feria, ¿no? Que el humor es simplemente un lenguaje y que se pueden contar cosas serias, cosas emocionantes con humor. O sea que la pregunta me la respondiste incluso muchísimo antes de tiempo. Te la respondí hace 10 años atrás. Pues Joaquín, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y muchísimas gracias a todos los presentes. Los esperamos en una siguiente cabina del libro. Muchas gracias.